Muy amable, gusto de saludarles, hermanos, queridos consiervos del Señor. Dios les bendiga. Y ya que esta mañana estamos aquí en culto de acción de gracias, para la honra y gloria de nuestro Dios, por lo tanto, y para compartir este compañerismo en esta compañía de siervos del Señor, permítame a título personal darle la honra y la gloria a Dios por algunas bendiciones personales. También los pastores tienen bendiciones personales, ¿no? No solamente congregacionales, ministeriales, presupuestales, sino también personales, ¿no es cierto? Y entonces quiero dar gracias al Señor por varias cosas. Número uno, darle gracias al Señor por su misericordia y fidelidad con este consiervo y con mi esposa, porque la semana que viene cumplimos 36 años de casados. ¿Qué les parece? ¡Qué resistencia la de mi esposa! Así que gracias al Señor por ello, porque es una bendición el matrimonio, y la sierva, compañera, amiga y sierva de Dios que Dios me ha dado, es una gran bendición. Gracias, Sarita. Gracias al Señor. Cuide a su idónea, a su compañera, cuide su matrimonio. Es un regalo de Dios. Y también queremos darle gracias al Señor porque de manera de pronto abrupta, nuestros 3 hijos se casaron en año y medio nada más. Se fueron todos a la vez. No sé qué les hicimos, pero se fueron todos. Los 3 a la vez, ni poniéndose de acuerdo, hermano, funciona esto. Los 3 se casaron en año y medio y encima terminamos el año casando al pastor de jóvenes de la iglesia. Ya fue el remate. El pastor Miguel Luna pasó a mejor vida, gracias al Señor, a la vida de casado. Y con el pastor Gustavo tuvimos el gusto de compartir la ceremonia de bodas allí en Monterrico. Bendiciones del Señor. Damos gloria a Dios, porque el Señor es bueno y grande en misericordia, más allá de lo que merecemos. Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Esta mañana permítanos abrir la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 51, donde quisiéramos poder meditar en la palabra del Señor. En Isaías capítulo 51, vamos a leer unos versículos. ¿Cuál es el sentir que Dios puso en nuestro corazón orando por hablar la palabra a nuestros queridos consiervos del Señor, todos metidos en la misma trinchera, durante años ministrando la palabra de Dios, en distintos lugares, pero en el mismo reino de Dios y bajo los mismos principios espirituales puestos por el Señor? La carga de un servidor que les comparto, creo que es el que el Señor nos está queriendo llamar a enfocarnos en esto, es que el gran peligro en el ministerio es olvidar que el ministerio tiene un orden establecido por Dios, que en toda la Biblia salta a la vista. Y este orden es que Dios primero tiene que trabajar en el ser, en la dimensión del ser en nuestras vidas. Dios tiene que hacernos imagen de Dios. Dios tiene que darnos el fruto del Espíritu, primeramente. Dios tiene que sanar tus emociones, tu corazón y tu mente diariamente. Dios tiene que obrar primeramente en el ser de un siervo de Dios para que recién Dios se manifieste en la dimensión del hacer en el ministerio. Si descuidamos la dimensión del ser, que es la comunión con Dios, la comunión con la esposa, los hijos, la comunión personal, las relaciones interpersonales, si descuidamos la persona, el carácter, el corazón del siervo de Dios, no importa cuántos logros tengamos en el ministerio, ni cuántos éxitos, ni cuánto extiendas tu ministerio, todo está en peligro de caerse en algún momento. Porque no es el hacer, sino Dios ha determinado que sea la persona, el corazón, la relación con Dios, lo que sustenta el Espíritu Santo en nuestra dimensión del ser, todo lo que Dios quiera hacer en el ministerio. Y yo creo que el gran peligro que tenemos en Lima al encuentro con Dios, y siempre lo hemos tenido y siempre hay que cuidarlo, es que la dimensión del hacer trague la dimensión del ser. Porque la dimensión del hacer nos gusta a todos. Ahí están los logros, ahí está la figuración, ahí están los títulos, ahí están las actividades, ahí está donde uno se siente conquistador, héroe, ¿no es cierto? Y la dimensión del ser, en cambio, nos llama al humillarnos, a la dependencia, a la humildad, a la santidad, a la cruz, a la muerte al yo, a todo lo que nuestra naturaleza carnal resiste. Pero si descuidas el ser, todo lo que haces no tendrá poder, implicancia, valor permanente en el reino espiritual. Por eso, hermanos, el desafío para el año que viene es crezcamos más en la dimensión del ser.
¿Has hecho planes para poder hacer? Ahora comienza a hacer planes para poder crecer en el ser. Porque si no, lo demás está sobre arena movediza. Y crecer en el ser es crecer en el carácter, crecer en la comunión con Dios, crecer en vencer todos esos pecados que sabes que cada uno de nosotros combate en su corazón, crecer en la humildad, en la oración, en santidad, integridad, sujeción a las autoridades, unidad, fidelidad, pureza. Eso es lo que tenemos que crecer, hermanos. Lo demás lo va a hacer el Señor, cuando tú te enfoques en el ser, que es lo que Dios quiere primero que hagas. Por eso esta mañana queríamos meditar en Isaías, porque Isaías en el capítulo 51 y 52 nos hace un llamado a poder despertar a estas realidades, que a veces los siervos de Dios olvidamos por el frenesí del ministerio y el vértigo de las agendas y de las actividades. Podemos fácilmente caer en la ilusoria y engañosa sensación que en el hacer está la clave de la película, y nos olvidamos que es en lo que Dios haga en ti, en primer lugar, va a determinar lo que Dios pueda hacer a través de ti. Y aquí hay 3 llamados. El primer llamado que en Isaías nos llama la atención está en el capítulo 51, versículo 9. Dice: despierta, oh Señor, despierta, vístete de fuerza, mueve tu poderoso brazo derecho, levántate como en los días de antaño, cuando mataste a Egipto, al dragón del Nilo. Dice: despierta, vístete de fuerza, o vístete de poder, según otras traducciones o versiones. El primer despertar que el Señor quiere que nosotros tomemos conciencia es un despertar que viene de una oración de nosotros. Es un llamado, una oración, una petición que hace Isaías a Dios. Es: despiértate, oh Señor. Así que es un llamado a que Dios despierte, a que Dios actúe, a que Dios se manifieste en nosotros, en nuestros corazones. Y esta es la primera clave que tenemos que tener para crecer en la dimensión del ser. Es la oración, la súplica, para que Dios se manifieste en nuestros agobiados corazones. Como vas a ver en los versículos siguientes, aquí no está pidiendo que Dios actúe en el pueblo, no está pidiendo que Dios traiga salvación al pueblo todavía, no está pidiendo maravillas para el pueblo, está pidiendo que su agobiado corazón, el seco corazón, ese corazón humano que tenemos todos los que servimos a Dios, que muchas veces se seca, se endurece, se insensibiliza, se distrae por tantas vanidades. Él está llamando: despierta, Dios, y actúa en mi corazón. Es lo primero que está diciendo Isaías. Y es interesante en qué aspecto vemos nosotros en esta sección. ¿Qué está pidiendo específicamente en qué actúe Dios? Fíjate que el texto mismo nos lo explica. Versículo 12 muestra la necesidad específica por la cual está pidiendo Isaías que Dios actúe en su vida. Dice en el versículo 12: yo sí soy quien te consuela. Entonces, ¿por qué les temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? ¿Por qué les temes? Habla del temor. Como seres humanos enfrentamos el temor constantemente. Versículo 7 reitera lo mismo, que ese es el contexto al cual se refiere el pasaje, a lo cual Isaías alude, es la necesidad presente en su corazón, y está pidiendo que Dios actúe en su vida y en su alma para vencer las sombras del temor que lo están asaltando. El versículo 7 lo reitera diciendo: escúchenme ustedes que distinguen entre lo bueno y lo malo, ustedes que atesoran mi ley en el corazón, no teman las burlas de la gente, ni tengan miedo de sus insultos. ¿Por qué está hablando el Señor de que tienen que vencer el temor? E Isaías pide que Dios despierte y actúe para vencer el temor humano que hay en su corazón, porque los seres humanos estamos sujetos a miles de temores. No solo los pastores, sino todos como seres humanos, sin ninguna diferencia. El temor, dice el libro de los Proverbios, echa lazo al alma y estorba el obrar de Dios. El temor nos hace muchas veces querer hacer más de lo que debemos porque no confiamos en Dios.
El temor nos lleva a veces a cometer pecados y errores. En la Biblia hay tremendos ejemplos. Jeroboam, uno de ellos, que por temor armó su propio culto idolátrico porque temía que el pueblo se fuera a Jerusalén y lo dejara por ir a adorar en el templo verdadero del Señor. Y por temor comenzó el camino de Jeroboam. Por temor en la Biblia encontramos constantemente ejemplos cómo el corazón humano se desvía, se aparta de Dios. Porque tememos, controlamos a la gente más de lo que debiéramos. Porque tememos, nos aseguramos tratando de poder figurar en lugar de servir al ojo de Dios y no al ojo humano. Por temor peleamos y competimos entre pastores, por popularidad, por puestos, por reconocimiento. Por temor, muchas veces, nosotros nos apartamos de Dios, porque tememos depender demasiado de Dios y tememos, aunque parezca increíble, pero es perfectamente lógico en nuestra naturaleza caída, tememos perder nuestra independencia y nuestra autonomía. Y resistimos el gobierno del Espíritu Santo más de la cuenta por temor. Por temor nos acercamos a las personas que amamos. Por temor no tenemos un vínculo con la esposa y con los hijos de intimidad emocional como Dios quiere que lo tengamos. Por temor no asumimos la visión de Dios en el ministerio. Por temor hacemos muchas cosas. Por temor a las implicancias y consecuencias de lo correcto, dejamos de hacer lo correcto para hacer lo fácil, lo cómodo, lo que la gente aprueba, aunque sabemos que Dios no lo aprueba en nuestro corazón. ¿Te golpea el temor? ¿Te azota el temor a veces en el ministerio? ¿El temor te ha querido paralizar a veces en el ministerio? ¿El temor a veces te ha querido hacer tentación de apartarte del llamado de Dios para ciertas tareas en el ministerio? Yo lo he tenido que enfrentar en mi vida personalmente, cada uno de esos temores. Y por lo tanto entiendo que también tú, porque somos todos de la misma madera humana. El temor. ¿Qué es lo que el temor te está queriendo llevar a hacer en estos días? ¿Qué es lo que el temor te está impidiendo que tú llegues a ser la persona, el siervo y la tarea que Él quiere que hagas? Y es interesante ver la respuesta de Dios al temor. Dice ahí en el versículo 3 del capítulo 51 cómo Dios le responde a este problema del temor en el corazón humano. Verso 3 dice: el Señor volverá a consolar a Israel y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como el Edén, sus lugares desolados como el huerto del Señor. Allí se encontrarán gozo y alegría y los cantos de gratitud llenarán el aire. Está hablándote que Dios consuela el corazón. Y cuando Dios trae su consuelo, el Espíritu Santo, el consuelo que no es como nosotros decimos en lenguaje humano, ¿no? Para nosotros consuelo es pobrecito, pues ¿qué se va a hacer, no? Sufre nomás, sufre peruano sufre, ¿no? No, no es ese consuelo de la Biblia, sabemos que es el paracalén, es el consuelo que es fortaleza de Dios, es poder de Dios, que está por encima de nuestros estados de ánimos del alma y nos trae la presencia de Dios, gozo y paz sobrenatural. Necesitamos el consuelo de Dios. Cuando se sientas opacado por la sombra del temor, necesitamos buscar a Dios, que Él te dé el consuelo que levanta nuestra vida. Pero además la respuesta de Dios está en el versículo 16 del 51 también. Dice allí: yo he puesto mis palabras en tu boca y te he escondido a salvo. Y yo extendí el cielo como un dosel y puse los cimientos de la tierra. Yo soy el que le dice a Israel: tú eres mi pueblo. ¿Qué le recuerda al Señor al pueblo de Israel sufriendo el temor? Le está diciendo: tú eres mi pueblo. Es decir, la certeza de la pertenencia a Dios. ¿Sabes que somos pueblo de Dios? Pueblo de Dios. Por eso en el versículo 13 el Señor confronta a Israel con su temor y le dice en el 12, le dice: yo sí soy quien te consuela. Entonces, ¿por qué les temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? Le dice: ¿por qué te afliges? ¿Por qué temes a hombres que son como el heno, que son nada? ¿A qué le tememos? ¿A qué le tememos? Y en el versículo 13 el Señor responde: ¿has olvidado al Señor tu Creador,
Y recuerda que Dios el Creador extendió los cielos con su mano y puso los cimientos y las columnas de la tierra. Y si este Dios sustenta tu vida, ¿a qué temeremos en la vida? Tememos por los hijos, tememos por el futuro, tememos por la salud, tememos por tantas cosas que nos agobian. Y la palabra nos recuerda que debemos de orar diciendo: despierta, Señor, vístete de poder, y una vez más descienda a nuestros corazones y consuélanos recordando que somos tu pueblo y que tú extendiste los cielos y hiciste los cimientos de la tierra para que no temamos ninguno de estos temores humanos, sino los pongas en las manos del Señor y confíes en Él. El segundo despertar que se menciona aquí en este capítulo 51 de Isaías está en el versículo 17. Dice: despierta, oh Jerusalén, despierta, has bebido la copa de la furia del Señor, has bebido la copa del terror, la has vaciado hasta la última gota. En Reina Valera dice: despierta, levántate, que bebiste del cáliz de su ira. ¿De qué está hablando aquí el despertar? Es ahora el despertar que el pueblo tiene que hacer, reconociendo que Dios es un Dios que perdona y limpia de pecado. Que perdona y limpia de pecado. ¿Por qué alude aquí a que han bebido la copa de la furia de la ira de Dios? Porque está recordando que hay una copa de la ira de Dios llena hasta el tope, hasta el borde de la terrible ira de Dios contra el pecado del hombre. Pero nos recuerda al mismo tiempo este pasaje que Dios ha perdonado nuestros pecados. Que Dios ha perdonado nuestros pecados, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo, como sustituto tuyo y mío, delante del Padre, tomó la copa de la ira de Dios y la bebió hasta su última gota en la cruz del Calvario. Y la ira de Dios por nuestros pecados cayó sobre su cuerpo para que nosotros seamos libres, perdonados y en paz para siempre. Y por eso este pasaje responde diciendo en el versículo 22 del capítulo 51, diciendo: esto dice el Señor soberano, su Dios y defensor, miren que yo les quité de las manos la copa aterradora, ya no la beberán más mi furia, ya no beberán más mi furia. Está diciendo que Dios ha perdonado nuestros pecados. ¿Por qué es importante que siervos de Dios sepamos que Dios ha perdonado nuestros pecados? Porque nos llenamos de falsas culpas. Nos llenamos de falsas culpas. Todos hemos cometido errores en la vida y en el ministerio. Todos hemos tenido fracasos. Todos hemos metido la pata. Todos hemos ofendido al Señor de alguna manera. ¿Hay alguien aquí que no lo ha hecho? Todos hemos estado conscientes que en algún momento no hemos estado haciendo exactamente lo que Dios quería que hiciéramos en nuestra vida. Todos, sin excepción alguna. Pero cuando nosotros miramos al Señor de gracia, miramos a un Dios perdonador que limpia y a un Dios que nos dice que Él tomó la copa de la ira de Dios hasta el fondo para darnos perdón por todos nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras cargas, de todas nuestras deudas, borrar y limpiar todo fracaso, error, culpa que tengamos en nuestra vida o en el pasado. Y el Señor con su sangre bendita nos limpia, y no solo nos limpia, sino nos libera de toda la carga del pecado, para que corramos con paciencia, despojados de todo peso y pecado, en pos del autor y consumador de nuestra fe. Y tenemos que saber y reconocer y dar gracias por la liberación de nuestros pecados. Y nos recuerda a Isaías mismo. ¿Recuerdas tú en Isaías capítulo 40, versículo 2, cómo el Señor habla en el mismo libro de Isaías esta preciosa realidad, anticipando el cumplimiento mesiánico en Cristo del perdón del pecado de la humanidad? Dice allí en Isaías 42, hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes, que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. El Señor pagó doble por todos nuestros pecados, porque Cristo ya tomó la copa de la ira de Dios. Esa copa cual Él en el huerto de Getsemaní diciendo: Señor, si es posible, pase de mí este cáliz. Era el cáliz de la ira de Dios que iba a recibir sobre su cuerpo en el Gólgota. Pero Él, siervo obediente, como oveja al matadero, recibió el castigo de nuestra paz sobre Él y fue molido por nuestros pecados. Así que el Señor nos está diciendo: he perdonado,
he librado, estás a cuenta, porque doble he pagado por tus pecados. ¿Necesitamos los pastores escuchar esta verdad y volvernos a apropiar? Claro que la necesitamos, porque hay pastores agobiados en sus conciencias, pastores agobiados por fantasmas del pasado, pastores agobiados por verse en el espejo y vernos como somos y no vernos como Dios nos ve, cubiertos por la túnica de la justicia perdurable de Cristo, que nos ha dado dignidad y ser vistos por Él en justicia y en paz por la fe en Jesucristo. Y no debemos dar gloria a Dios por eso, hermanos. Nosotros que no solo cargamos con nuestra humanidad caída como cualquier cristiano, sino que además tenemos que lidiar con la naturaleza caída de mucha gente en la iglesia, en las batallas espirituales. No es buena noticia que Dios nos haya dicho: he pagado doble, ha recibido por tus pecados y tu pecado ha sido perdonado. Y el Señor canceló la deuda en la cruz de Cristo, una vez y para siempre. Y gloria a Dios por ello. Así que esto significa también recordar que no solo ha perdonado los pecados pasados, sino que Dios nos llama a limpiarnos. Fíjate allí en Isaías nuevamente, en el capítulo 52, esta vez en el versículo 11, como el profeta llama a recordar que Dios es un Dios que perdona, limpia, pero que quiere mantenernos limpios. En el 52:11 dice: salgan, salgan y dejen atrás su cautiverio, donde todo lo que tocan es impuro, salgan de allí y purifíquense, ustedes que vuelven a su tierra con los objetos sagrados del Señor. Dice 3 verbos: salir, apartarnos, limpiarnos. Salir, apartarnos, limpiarnos. Tenemos que volver a aprender en nuestra vida. Si necesitamos una renovación espiritual para empezar un nuevo año, ¿sabes cuál es? Volver a decirle pecado a lo que es pecado en nuestras vidas y dejar de llamarlo error, casualidad, defecto, falla, equivocación. Llama al pecado pecado, para que puedas pedirse limpiado por la sangre de Jesús y puedas ser restaurado con el Espíritu Santo. Dejemos de minimizar nuestras faltas y ofensas contra Dios y contra nuestro prójimo, o a veces contra nuestros propios consiervos con quien servimos en la iglesia, o algún hermano o líder complicado en nuestra iglesia. Llama al pecado pecado por su nombre, porque solamente así Dios te podrá mantener limpio y en victoria frente a tu propia naturaleza caída, y te podrá continuar santificando el Señor. Pero cuando le cambias de nombre al pecado, lo minimizas, Dios no puede hacer nada más que esperar el momento para quebrantarnos, para que clamemos a Dios y reconozcamos nuestro pecado. Pero ya el pecado habrá hecho daño a nuestra vida muchas veces y habrá sido tarde. Así que no te aparta de Dios, no te aleja de Dios, no resta tu santidad cuando tienes que confesar pecados constantemente en nuestras vidas. Todo lo contrario. Como enseña la parábola del fariseo y el publicano, cuanto más tu corazón se arruga por cada falta, aunque nadie ha visto, pero en tu corazón has cometido contra Dios, más se acerca a Dios al corazón contrito y humillado, y no al autosuficiente, ni al moralista, ni al santurrón, sino al quebrantado por sus pecados. Es a quien Dios más tiene cerca de su corazón. Así que no temas, no perderás nada, ganarás mucho. Quebrántate y déjate doler en tu corazón por cada pecado que ofende a Dios, de palabra, de pensamiento o de obra. Y la tercera cosa que dice aquí Isaías en 52:1 es: despierta, oh Sión, despierta, vístete de fuerza, ponte tus ropas hermosas, oh ciudad santa de Jerusalén, porque ya no volverá a entrar por tus puertas la gente impura que no teme a Dios. Es interesante que este tercer llamado a despertar que nos deja Isaías, esta vez comenzó en el 51:9 con un llamado a que Dios despierte y actúa. ¿Te acuerdas? ¿No? Es que Dios nos libere del temor, que actúe. Pero ahora termina Dios pidiéndole a su pueblo que despierte. ¿Por qué? Porque Él ha empezado una obra. Porque Él quiere hacer su obra. Y entonces para Él poder hacer su obra, le dice a su pueblo: despierta Sión, despierta Jerusalén, despierta pueblo mío, vístete de fuerza, porque no la tienes. Ponte tus ropas hermosas, porque tampoco son de tu propiedad, porque entonces ya no volverá a entrar por tus puertas la gente impura.
Levántese del polvo, Jerusalén, versículo 2, y siéntate en un lugar de honor. Quítate del cuello las cadenas de esclavitud, oh hija cautiva de Sión. ¿Qué está hablando aquí este tercer despertar? Es el pedir Dios al pueblo, a nosotros sus siervos, que nos despertemos. ¿Y por qué nos está pidiendo que despertemos? Porque nos quedamos dormidos, como en la parábola de las vírgenes muchas veces, ¿no es cierto? Nos quedamos dormidos y algunos creyentes roncan en voz alta y toda la iglesia escucha del sueño espiritual en el que están sumidos en su liderazgo. Roncan y roncan fuerte, dormidos. Así que el despertar aquí es un llamado de Dios a nuestra vida. Y el Señor nos está diciendo en el versículo 2 que nosotros éramos como esclavos e indignos, ¿no es cierto? Dice ahí en el versículo 2 que estamos postrados junto al trono, que tenemos cadenas de esclavitud en el cuello, que estamos en el polvo, que estamos en una posición de indignidad. Esa es la posición. ¿Y de qué habla? ¿Cómo Dios ha actuado en nuestra vida para sacarnos de esa condición? Fíjate la respuesta de Dios, ¿no es cierto? En el versículo 3 dice: por eso dice el Señor, cuando te vendí el destierro no recibí pago alguno, ahora puedo redimirte sin tener que pagar por ti. Lo repite en el versículo 9, dice: que las ruinas de Jerusalén canten de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Ha redimido a Jerusalén. ¿Cuál es la respuesta de Dios frente a la condición de dormidos, de sentirnos a veces como esclavos, atados de muchas cosas o en el polvo del olvido? La respuesta de Dios es redención. Y redención es liberación. Rescatados. Fuimos rescatados por la sangre de Cristo del mercado de esclavos del pecado del cual todos provenimos. Y el Señor nos ha redimido por la sangre de Jesús para que seamos mensajeros suyos. Pero nos recuerda aquí que el haber pasado de esclavos a ser llamados hijos de Dios y haber sido puestos en dignidad, en autoridad espiritual, como sacerdotes de Cristo en la tierra. Sacerdocio espiritual, dice Pedro. No solo nosotros, sino todo el pueblo de Dios. Y estando ya no postrados, sino estando de pie frente al trono del Señor, por la sangre de Jesucristo, nos está llamando el Señor a despertar, a tomar la posición espiritual que el Señor nos ha dado. A que no la dejemos de tomar conciencia del lugar que Dios nos ha puesto en Cristo en lugares celestiales, para que ocupando nuestro lugar frente al trono del Señor, entonces recién ubicándonos en nuestro ser, de quiénes somos por la gracia de Dios, y qué Dios ha hecho en nuestra vida, llamándonos redimidos, hijos de Dios, entonces podamos salir y hacer lo que Dios quiere que hagamos. El Señor está diciendo, primero, ocupa el lugar. Ubícate, no acá en la tierra, que a veces decimos ubícate, ¿no es cierto? Algunos necesitamos ubicaína, pero acá está hablando de un ubícate en el cielo. Ubica tu lugar en el cielo. No es más importante en qué comisión estás, en qué junta estás, ni qué departamento o ministerio estás. Eso es secundario. Más importante en qué lugar estás en el cielo. Si no sabes en qué lugar estás en el cielo, estás perdido aquí en la tierra. Estás solo haciendo cosas que cualquiera puede hacer. Pero solo el siervo que se ubica como hijo, vestido en la túnica de justicia de Cristo, no la nuestra, y delante del trono de Dios todas las mañanas se postra y dice: Señor, soy tu siervo, despierta mi espíritu del sueño del tiempo en el que estamos. Pon colirio a mis ojos, pon con mi corazón una ternura de Dios y permíteme poder salir a hacer lo que tú quieres que yo haga, no todo lo que yo he inventado en el camino sin consultar a Dios. Y es interesante porque este despiértate del 52:1 abre la puerta a ver los frutos del pueblo de Dios cuando despierta, y a partir del versículo 6 nos muestra los resultados espirituales que habrán cuando los siervos de Dios despertemos, qué Dios podrá hacer en el pueblo de Dios, pero qué es lo que Dios va a hacer, no lo que nosotros vamos a poder hacer. Y el versículo 6 dice en primer lugar, allí en 52 de Isaías: pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Entonces por fin mi pueblo reconocerá que soy yo quien le habla. Que es la primera consecuencia de despertar espiritualmente, que sabemos que es el Señor quien está presente. Y no estamos solos, sino que Él está allí en medio de nosotros. Qué tremendo es cuando captamos vivir, como decía Elías, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y cuando captamos la presencia de Dios que está delante de nosotros,
Y no estamos nosotros a kilómetros de distancia, sino vivir consciente que Él está allí. Por lo tanto, tengo que cuidar lo que hablo, lo que pienso. Y los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, comenzamos a procurar que le sean agradables a Él, porque Él está allí presente. Vives consciente cada momento, en cada comité, en cada consejería, en cada viaje, en cada prédica, que el Señor está allí presente al lado tuyo. Y que todo tu servicio es una liturgia, una adoración al Señor, antes que un ministrar al pueblo de Dios en primer lugar. Él está presente. ¿Cómo nos bendice, hermanos? Y todos aquí hemos experimentado ese gozo cuando sabemos que su presencia se manifiesta en nuestras vidas. ¿No es verdad? Yo puedo recordar, igual que tu momento crítico de mi vida en el ministerio, cuando uno estaba, pero como chicle a la salida de estadio. Y de pronto entras a buscar al Señor y la presencia de Dios se manifiesta en nuestros pobres corazones y derrama lluvia y sana el corazón y pone en orden la vida, los pensamientos, nos saca las tonterías que hemos pensado, saca los cachivaches que nos cargaban el corazón de afanes y pone orden y nos pone su temor y nos da su palabra y nos renueva con su espíritu. Bendito el nombre del Señor por eso. Porque su presencia trae lluvia de bendición en tierra seca y árida, como son nuestros corazones sin estar en su presencia. ¿Cómo necesitamos más de su presencia, hermanos? El primer fruto del despertar es que estarás más en su presencia y más consciente de su presencia. Segunda cosa, verso 7, dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y salvación. Paz y salvación. Todos sabemos que esta predicación del Evangelio es paz y salvación, pero este paz y salvación que van juntos, y salvación aquí es otra vez liberación. Liberación y salvación aquí en el hebreo. Pero interesante que aquí te está hablando de que esta paz y salvación que van juntos, ¿cómo necesita el mundo de hoy, hermano, consiervo, tener la paz de Jesucristo? ¿Te das cuenta de lo que está pasando en el mundo hoy? Con el Estado Islámico, con la violencia. Yo creo que cuando el Señor está hablando aquí de paz y salvación, Él no solamente hablaba de la paz y salvación en el presente histórico del momento en que Isaías predica, sino creo que Él estaba hablando, como siempre lo habla, la salvación en sentido escatológico. Fíjate el contexto de Isaías mismo, cómo nos lo dice. Cuando tú vas en mismo Isaías, en el capítulo 51, versículo 6, como el profeta está hablando de esto, dice: levanten los ojos a los altos cielos y miren la tierra abajo, pues los cielos desaparecerán como humo y la tierra se gastará como una prenda de vestir. Los habitantes de la tierra morirán como moscas, pero mi salvación permanece para siempre. Mi reinado de justicia nunca tendrá fin. ¿De qué está hablando aquí Isaías? Que hay una paz y salvación que se anuncia hoy día a todo el que se arrepiente y cree en Jesucristo, pero hay una salvación que está por venir en el futuro y que está pronta y está cerca. Decía un autor de un libro que el galope de los 4 caballos del Apocalipsis se escuchan ya cerca a nosotros. El galopar de los caballos del Apocalipsis se escuchan cada vez más cerca. ¿Se acuerdan los 4 caballos? Es lo que estamos viendo. Ya el escenario se está poniendo y los muebles se están ubicando para la última función. Estamos viendo el caballo de la muerte, el caballo de la violencia y la guerra. Estamos viendo violencia y guerra, y yo creo que la violencia va a crecer más todavía. ¿Sabes cuántos bombardeos ha hecho Rusia por los 129 muertos en París? 500 bombardeos desde el atentado en París. 500, no 500 bombas, 500 bombardeos. ¿Sabes cuántos miles de mujeres y niños han muerto? Y los cristianos tenemos que aplaudir lo que dice CNN, porque nos venden la historia a las potencias occidentales de que ellos son los buenos y los otros son los malos. ¿O es que en el fondo, más allá de la libertad y la democracia, está en juego el petróleo, el poder y la rapiña, como todos los imperios de la historia lo hicieron? Incluyendo Estados Unidos, Rusia, Francia y todo. Acá no hay víctimas, acá hay imperios. Imperios como animales salvajes, como lo describe Daniel, y que se reparten los pueblos como si fuera una presa fácil. Y los cristianos tenemos que ver por encima de las noticias que se nos vende del mundo occidental, mirar con enfoque crítico, bíblico, profético, en el sentido correcto de la palabra.
La salvación viene y los caballos, el caballo del falso Mesías, va a aparecer. Va a aparecer pronto. Y se va a presentar como el que va a solucionar todo y va a poner sentar a los árabes y a los judíos juntos para fumar la pipa en la paz. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El Señor viene. Y viene pronto. Y todo esto nos lo está diciendo, que la última generación estará asignada por la corrupción y por la violencia, como lo dice la palabra del Señor. Pero además dice aquí que una de las cosas que no debemos de olvidar es que la predicación del Evangelio no solamente es paz y salvación, sino que dice, tu Dios reina, tu Dios reina. Y si hay un mensaje que necesitamos en la iglesia, hermanos, retomar, es el reino de Dios. El Señor Jesús no empezó predicando de la iglesia, empezó predicando y terminó predicando del reino de Dios. Y cuando perdemos el reino de Dios y solo nos quedamos con la doctrina y concepto de la iglesia local, el peligro es que la iglesia pierde su techo espiritual y pierde su horizonte amplio. Porque el reino de Dios es la teología que nos permite ver el marco dentro del cual cumple la iglesia su misión en la tierra. Y la iglesia es vista solo como iglesia, sin ser vista desde la perspectiva del reino, se vuelve una iglesia localista, una iglesia egocéntrica que se engorda a sí misma, pero no mira lo que es el reino de Dios. Y cuánto necesitamos ver que el Señor, la iglesia es la expresión visible e imperfecta de ese reino que ha de venir, pero solamente una parte visible e imperfecta de ese reino que ha de venir. Y por lo tanto, cuando miramos el reino de Dios, vemos que Dios se interesa en todas las cosas del asunto humano, no solo los que le interesa a la iglesia local. Había un teólogo que se llama Abraham Kuyper, que llegó a ser primer ministro de Holanda, que él expresa la teología del reino, que tenemos que recordar los que servimos en la iglesia, para no quedarnos miopes en las cuatro paredes del templo. Él nos dice, toda la esfera humana, hasta su último milímetro, en ella el Señor Jesucristo, al mirarla, dice, todo esto es mío, todo esto es mío, incluyendo política, deporte, reforma judicial, de educación, de arte, inseguridad pública, familia. Todo es mío, dice el Señor. Y cuando dejamos la teología del reino, nos reducimos a los intereses localistas de nuestras iglesias pequeñas y perdemos la visión del reino de Dios, influenciando en la sociedad. El pastor David Ruiz de Guatemala, expresidente de Comiván, estuvo por Perú hace unas semanas, nos visitó en Monterrico. Interesante conversar con él. Me dice, Javier, en Guatemala, ¿sabes cuántos evangélicos hay? 26%. ¿Sabes cuánto se nota del evangelio de ese 26% de la población total que son evangélicos? No se nota ni el 1%. Puerto Rico tiene 30% de población evangélica y el índice más alto de suicidios en el hemisferio occidental. Y la mitad de los matrimonios evangélicos se divorcia, la misma proporción que los divorcios entre los mundanos. Entonces la pregunta es, ¿queremos llegar a cada vez ganar más gente? Sí. ¿Queremos llegar a 26, 30% del evangelio, lo que Dios quiera que se salven miles? Sí. Pero ¿para qué queremos llegar a eso si la sociedad no habrá cambiado nada? ¿Te imaginas 30% de cristianos en Lima? Por lo menos digo yo, si fuera el 30% de los choferes de combi taxi manejaríamos mejor. Algo tendría que haber de la redención. Pero si hay hasta 50% y se maneja igual, se roba igual, se miente igual, se cae igual en infidelidad y en maltrato, ¿en qué ha influenciado el evangelio? Entonces la pregunta es, no qué evangelio estamos predicando, sino la pregunta es, ¿cómo estamos discipulando a los que se convierten al evangelio? ¿Los estamos haciendo solamente discípulos creyentes espirituales del templo, o de la iglesia, o de la denominación? ¿O estamos formándolos como ciudadanos que transformen la sociedad desde la perspectiva del reino de Dios y no solamente de una teología pequeña? Tenemos que formar ciudadanos, hermano. Perú reclama ciudadanos. Mira las elecciones. Es una vergüenza nuestros candidatos. Cada uno de ellos, sin excepción. No sé por cuál vas a votar. Pero hay que votar por el menos malo siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ciudadanos ni líderes en la política metidos con integridad. ¿Por qué? Porque hemos predicado más de la iglesia y no del reino. Dios se interesa en todos los asuntos humanos. En el Antiguo Testamento el clamor de los profetas era juicio y justicia, no en el templo, en la sociedad. Juicio y justicia era el clamor en la sociedad, no en los templos solamente. Yo creo que tenemos que revisar nuestro concepto de discipulado y solamente dejar de pensar que sean buenos cristianos, buenos pastores, buenos misioneros. Necesitamos jóvenes que abracen a Dios y abracen la sociedad.
y se levanten jóvenes evangélicos de nuestras iglesias y hagan la reforma del poder judicial que se pudre, la reforma de la educación que este país necesita, la reforma de la salud. Eso no lo van a hacer los políticos corruptos, lo van a hacer cristianos comprometidos que amen a Dios y tengan una visión del reino de Dios. Sabemos muy bien que ninguna de estas reformas traerá el reino de Dios, lo traerá el Señor Jesucristo en gloria y en poder. Pero mientras tanto, no nos quedemos mirando las nubes, hay que extender su reino y anunciar los signos del reino, que son justicia y paz en este tiempo. Necesitamos ampliar nuestra teología tal vez, hermanos, permítame decirlo, con temor y con humildad delante de Dios. Y el versículo 10 termina esta sección tremenda diciendo: el Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. Bendito el Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Evangelio triunfará al final. El Evangelio triunfa y lo que conocemos la palabra lo sabemos. Cristo vencerá. Pero dice que mientras tanto tenemos que llevar este mensaje de paz, de salvación, de reino de Dios, de justicia a los confines de la tierra. ¿Y sabe qué está aquí? El corazón apasionado de Dios por las misiones. Hablaba en estos días con Juan Carlos Parodi, misionero en Manchester, y con David Alain. Y me contaban que primera vez salieron del local donde estaban, alquilaron un nuevo local, tuvieron 60 personas, el récord de asistencia. 20 de ellos iraníes, que hablan el farsi. 20 de ellos iraníes, porque se convirtió uno, Razan, el primero. ¿Sabe cómo se convirtió Razan, el líder iraní del grupo de Parodi? Dice que Parodi le hablaba del Evangelio, y no le entraban balas, porque era musulmán. Pero comenzaron a orar por Razan. Y Razan comenzó a tener pesadillas todas las noches. Después le confesó a Parodi. Y le decía, y en estos sueños era una persona de túnica blanca que se acercaba donde él. Y le decía: yo soy Jesús y tengo un mensaje que darte. Y como un musulmán, ¿qué hacía frente a esto? Salía corriendo. Si le habían enseñado en su casa que Jesús era el enemigo, el falso profeta, que el verdadero era Mahoma, ¿no es cierto? Y Alá, el único representante de Dios en la tierra. Y cada noche, otra vez, soy Jesús, te traigo un mensaje. Y él se iba corriendo. Y amanecía sudando de todo lo que había corrido en el sueño. Hasta que se cansó de la pesadilla y dijo: a este Parodi le voy a preguntar quién es este Jesús y qué me quiere decir. Y se fue donde Parodi y le contó y le dijo: Juan Carlos, ¿tú sabes cuál es el mensaje que este Jesús me quiere decir? Y Parodi me dice que sonrió y entendió que Dios le estaba hablando. Le explicó el Evangelio, le dijo que él era el Hijo de Dios, le dijo que era Dios sobre todos los dioses, porque era Dios hecho hombre, a diferencia de Mahoma, que es un humano que pretende ser profeta de Dios. Este es Dios mismo encarnado. Y el hombre se entregó a Cristo. Dios está haciendo maravillas, hermano. En Estambul, los Latorre están ministrando a 11 familias sirias, refugiados. El 85% de los refugiados que llegan a Europa, que son más de 1.200.000 en este momento, de todo el Medio Oriente, pasan por Turquía primeramente, que es el puente natural, histórico, entre Asia y Europa. Y están ministrando a familias musulmanas sirias. No solo hablándoles la palabra, sino como decía San Francisco de Asís, ¿no es cierto? Hablando todo el día del Evangelio y aún si es necesario, hasta con palabras. Dándoles comida, dándoles medicina, dándoles del amor. Y la respuesta de algunos musulmanes es: nuestros hermanos musulmanes nos matan, porque tú sabes que el Estado Islámico ha matado más musulmanes que occidentales, porque son sunitas que odian y matan a los chiitas, que es otra secta del islamismo. Han matado más musulmanes que occidentales del Estado Islámico, si no lo sabes. Y este hombre decía: nuestros hermanos musulmanes nos matan y ustedes, los cristianos, nuestros enemigos, nos muestran el verdadero amor de Dios. Lo que necesitamos predicar no es el Evangelio con palabras, sino con el amor de Dios, como decía Francisco de Asís, en todo el mundo. Acciones de amor para que, como dice Mateo 5:17, si mal no recuerdo, vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. El Evangelio de solo palabras puede penetrar el prejuicio, la intolerancia religiosa que va a venir cada vez más en el mundo de hoy. La pregunta es: ¿dónde estamos nosotros? El llamado de Dios a despertar es a despertar delante de Dios, en nuestra relación con Dios. No va a venir más avance del reino de Dios porque te mates trabajando más. Va a venir más avance del reino de Dios porque despertemos
a la vida espiritual, para que crezcamos en el ser, en primer lugar, antes que solo en el hacer. Y si ya hiciste tus planes, cambia tus planes y pon primera prioridad, crecer en el ser, como esposo, como padre, como persona, fruto del Espíritu, amor, humildad, fe, vida espiritual, oración ante el trono. Y hermano, ¿sabes qué? El Señor va a traer los frutos para su gloria y para su honra en todo lo que hagamos en el nombre de Jesucristo. Ese es el plan de Dios, hermano. No cambiemos el orden de Dios. No cambiemos las prioridades de Dios, porque somos soldados bajo comando y bajo obediencia. Y estos son los principios que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Así que, ¿qué tal, hermano? Si terminamos orando y le decimos: Señor, aviva nuestros corazones, aviva y despierta nuestro espíritu. Construyamos más templos, remodelamos templos, mandemos misiones, hagamos todo lo que hay que hacer, evangelismo y discipulado. Pero sobre todo, Señor, aviva mi corazón con tu espíritu. Y danos ver lo que tú quieres que hagamos, Señor, lo que tú quieres hacer para estar en tu obra. Que el Señor renueve tu corazón, que el Señor avive su espíritu. Terminemos orando como Isaías: despierta, Señor, y actúa. Vístete con poder y manifiéstate en medio de nosotros. Bendito Señor, reconocemos que solo somos vasos de barro, Señor, limitados e indignos, sin tu justicia de por medio. Y por eso te alabamos y damos gracias a ti. Y recordamos, Señor, como Isaías, te decimos: despierta, Señor, y actúa primero en nuestras vidas. Nuestros pobres y necesitados corazones te necesitan más y más, Señor. Nuestros corazones agobiados, con dolor, con cargas extremas y muchas veces secos, necesitamos de ti, Señor. Aviva el fuego del Espíritu en medio de nosotros. Ayúdanos a guardar esta prioridad delante tuyo. Nos comprometemos, Señor, a primero pedirte a ti que despiertes y te manifiestes en nuestra vida, para que nosotros podamos ser despertados del polvo y poder ser reflejos de tu poder, de tu amor, de tu espíritu y de tu gracia, donde nos pongas a ministrar, Señor. Padre, aviva el fuego del Espíritu en cada uno de mis consiervos y consiervas aquí presentes. Tú nos amas en Cristo y nos quieres bendecir y nos quieres sanar, limpiar y bendecir para usarnos para tu gloria. Señor, aviva el fuego de tu Espíritu en medio de nosotros. Haz tu obra conocer en medio de los tiempos. Y Señor, arde aquí una gran antorcha, una gran fogata que traiga el calor del Evangelio a la sociedad que nos rodea, que muere sin Cristo, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros. Damos la gloria, la honra a ti, porque solo tú eres Dios. Y a ti damos las gracias, porque de ti viene la visión. Bendice Lima el encuentro con Dios, a sus autoridades que nos presiden, a la Iglesia Nacional, cada pastor titular, cada equipo, cada líder de nuestra iglesia. Bendice y haz de bendición tu pueblo para las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.